aplicación didáctica donde nos facilitará el aprendizaje sobre temas del derecho laboral en Colombia. Los integrantes del grupo somos José Nelson Vargas, Douglas Alfonso Guevara, Diego Humberto Cáceres, Jesús Mauricio Flores, Félix Camilo Barrera, Marcela Carrillo, Martín Vitarte y yo, que soy Soraya Torres. Buenas noches. A mí en esta oportunidad me ha correspondido hablar sobre el derecho laboral colombiano, pero en primera instancia quiero mencionar que el derecho laboral colombiano se regula también por la Constitución Política de Colombia, y quiero mencionar algunos de los artículos de trascendental importancia que tienen que ver con el régimen laboral. El artículo primero de la Constitución de Colombia menciona que es un Estado social de derecho fundada en el trabajo y la solidaridad. E igualmente el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y justo, mientras que el artículo 39 habla que los trabajadores podrán agruparse en sindicatos. E igualmente el artículo 53 habla que el Congreso expedirá los estatutos del trabajo, y el artículo 55 de la misma Constitución elabora que se garantiza el derecho de asociación, mientras que el artículo 56 garantiza el derecho a la huelga. Estos son artículos importantes que son de vital importancia para el Código Laboral colombiano. E igualmente los temas que voy a expresar en la noche de hoy son los siguientes. Derecho laboral de Colombia. ¿Quiénes regulan el derecho laboral? Las ramas del derecho laboral en Colombia, e igualmente los antecedentes históricos y la regulación española. Bueno, sí, efectivamente, compañeros, como ustedes lo acaban de observar, la Constitución Política de 1991 juega un papel preponderante en lo que es la regulación del Código Laboral. Tendríamos que decir entonces que el Código Laboral colombiano es un conjunto de normas que esencialmente trata por regular las relaciones entre obreros y patronos, y estos a su vez con el Estado, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. Igualmente, el derecho laboral colombiano tiene como regulador a la Constitución Política de Colombia, e igualmente lo regula el Código Sustantivo del Trabajo, como los tratados y convenios internacionales en donde Colombia hace parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, e igualmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles. También tenemos que mencionar que el derecho laboral colombiano es una rama de la ciencia del derecho que propende filosóficamente en que haya una buena relación entre obreros y patronos, que exista una paz laboral, que exista una paz social, bien sea mediante contrato individual o contrato colectivo o a través de la seguridad social, cuando uno es empleado, bien sea del Estado o bien sea sindicalizado o bien sea como empleado simplemente independiente. E igualmente, las ramas del derecho laboral colombiano se dividen en derecho laboral individual y derecho laboral colectivo, derecho a la seguridad social, e igualmente tenemos el derecho procesal laboral, el derecho laboral administrativo y el derecho al cooperativismo y las sociedades mutuales. Ahora sí vamos a hablar de los antecedentes históricos de los derechos laborales. Tendremos que decir que en la época colonial los jornaleros y los obreros tenían muchas obligaciones pero pocos derechos, eran explotados laboralmente. E igualmente tenemos que mencionar que los indígenas, quienes eran regidos por los españoles o que eran explotados laboralmente por los españoles para cumplir en unas faenas de trabajo sumamente largas y arduas en minas y en campos. Y lamentablemente estos indígenas sufrían la crisis de una extrema pobreza, eran casi que miserables, e igualmente la gran mayoría de ellos sufrían el flagelo de la esclavitud.
Mientras que en la época prehispánica tendríamos que decir que allí la sociedad era un poco más organizada. Allí los militares de alto rango, los sacerdotes y los que manejaban los gobernantes eran los que manejaban la parte administrativa, mientras que la parte productiva la ejercían los comerciantes y los obreros. Pero allí la labor era reconocida por todos, era una labor que era por todos reconocida y además era muy bien reconocida, muy bien, los emolumentos eran muy bien pagos. En cuanto a la legislación española, tendríamos que decir que la revolución industrial hizo que los trabajadores y los patronos se unificaran para unir criterios, ¿sí? Porque la revolución española lo único que trajo fue en primera instancia, el 24 de julio de 1873, se crea la primera ley que regula básicamente el trabajo de los niños, ya que estos estaban siendo muy explotados, y legislan en favor de la niñez, ya que el 36%, el 36.6% de los niños y el 19.9% de las niñas de la población de niños que existía en España eran explotados laboralmente. Por eso, a lo largo del proceso industrializador, la incorporación al mundo laboral de mujeres y niños fue bastante notoria, pero esta empieza a culminar, a decaer a finales del siglo XIX, cuando le ponen cortapisa a toda una serie de situaciones. Mientras que en Inglaterra, a partir de 1851, se produjo un descenso en el ingreso de niñas y niños al campo laboral, porque ya se dedicaron al proceso de escolarización. La protección de la infancia y la adolescencia se hizo muy notoria porque los juristas se propendieron los juristas propugnaron porque el legislar en que la ley se hiciera en favor de los menores, ya que estos estaban siendo explotados laboralmente, e inclusive sacaron una ley en donde le decían a los padres que podrían perder la patria potestad porque estos niños estaban siendo víctimas de trabajos forzosos, e igualmente los inducían a la mendicidad, también a la delincuencia. Esto básicamente así lo que es el régimen laboral, lo que sucedió en España, y el trabajo infantil en condiciones laborales que fue bastante deprimente. Sería bien la compañera. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar un poco acerca del periodo independiente, las primeras leyes del derecho laboral. Bueno, dentro de esas primeras leyes que se gestaron dentro del derecho laboral, se puede decir que estas se refirieron a lo que fue a la prevención de riesgos laborales, ¿sí? Estas iban encaminadas a los derechos, pues a la protección de los derechos laborales de las mujeres y los niños. Ya aquí vemos, pues vamos a pasar un video acerca de la ley del 24 de julio y la ley del 26 de julio que corresponden a esa época. Ley 24 de julio de 1873. Ordenación jurídica del trabajo de los menores, regularizando el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. En 1878 aparece otra norma, Ley 26 de julio, cuyo objeto es la regulación del trabajo de los menores y mujeres. Bueno, vemos también en esta ley, la ley de 24, que habla de la ordenación jurídica del trabajo de los menores. En esta época de la revolución industrial no existían jornadas laborales establecidas, y las condiciones de trabajo eran de igual manera de una total insalubridad. ¿Eso qué quería decir? Que pues, ellos estaban también en condiciones, pues también se afectaba la salud. También se habla de aquí, se surgieron en las empresas las nuevas pues empezaron a incursionar nuevas máquinas, que esto lo que incidía en los trabajadores era que se elevara la alta siniestralidad que ellos podían tener. También estas normas, la de 1878, que como se despachó en
hablaba de la prohibición, pero más que todo esta norma lo que hacía era ejecutar a los padres, ¿sí? Que permitieran que los niños, los menores, en esa época se hablaba de menores, eran los menores de 16 a 18 años, ¿sí? Además, prohibía algo muy importante, algo muy habitual que era en esa época, y eran los espectáculos, los menores participaban en espectáculos circenses, ¿sí? Esto traía un gran riesgo para ellos, puesto que de igual manera los sometían a trabajos como riesgos, trabajos como digamos, de circos, ¿sí? Domadores de fieras, trabajos en donde ellos estaban, su vida era la que corría peligro. Ya luego sigue, podemos hablar de lo que es la 1886, la Comisión de Reformas Sociales. Buenas noches. Ahora hablaremos de las comisiones de las reformas sociales. Bueno, esta es una comisión que regula las serias condiciones de trabajo. Es un organismo que adquiere gran importancia para la creación del derecho laboral, encargándose de estudiar las peticiones de los trabajadores. Y de aquí ya se desprende la Ley de Accidentes de Trabajo del 31 de enero de 1900. Además, se aprueban más normas de este tipo durante la existencia de este organismo. Bueno, entonces aquí en esta Comisión de las Reformas Sociales lo que vemos es de que esta ley cogió pues tenía como más fortaleza que la anterior, porque lo que antes era voluntario aquí se pasó a ser obligatorio, ¿sí? Donde esa norma, esa comisión lo que hizo fue que, digamos, pues en pro de los trabajadores. Bueno, ya sigue lo que es la ley de 1900. La ley de 1900, tenemos un video. Después de 1900 se crea una nueva norma, que es de 1906, es la reglamentación de la inspección del trabajo. Es una norma decisiva, ya que se había concluido que toda la normatividad anterior no había tenido una utilidad práctica, al no crear un mecanismo coercitivo para su cumplimiento. Por ello, se crea la inspección del trabajo, cuya función principal es la fiscalización del cumplimiento de la ley de antecedentes del trabajo de 1900. Obligaba a los trabajadores a conceder una silla a las trabajadoras, ¿sí? Digamos, pues para lo que era pues hacer de que estas trabajadoras trabajaran, pues, por decirlo así, en condiciones pues un poco, digamos, más adecuadas. Entonces, ya después, años más tarde, esa ley que era para las mujeres se implementó para los varones. Buenas noches. Me corresponde hablarles, para finalizar nuestra exposición, sobre 3 reformas específicas y que dejaron una historia preponderante en lo que a nuestro país se refiere. La reforma de 1936, la reforma de 1968 y por último la reforma de 1991. Vamos a publicar la reforma de 1936. Hablaremos sobre las reformas a la Constitucional con lo que tiene que ver con el trabajo. La reforma de 1936. La reforma de 1936, la Iglesia jugó un papel preponderante o más importante, ya que fue uno de los grupos que ejerció más oposición
a las medidas aprobadas por el Congreso. Esta oposición a las medidas aprobadas se debió a que la Cámara de Representantes suprimió el artículo que daba reconocimiento a la religión católica, decidiendo hablar de orden moral en vez de moral cristiana. En esto se quiso establecer la libertad de cultos. En tal sentido, la Iglesia anunció que no permanecería inermes y pasivos ante esta reforma. Uno de los grandes promotores de la reforma constitucional del año 1936 fue el presidente Alfonso López Pumarejo. Bien, eso es lo rescatable de la reforma de 1936. Y en la reforma de 1968, el Congreso perdió la iniciativa del gasto público. Los institutos descentralizados quedaron bajo un control del Ejecutivo y se extendió el periodo de los representantes a 4 años, e igualmente el presidente López logró crear la figura de emergencia económica. También se da en esta reforma del 68 las diferentes reformas que se hicieron contra un Congreso que no se preocupó sino por conservar sus prebendas, mientras que la reforma del 36 fue más coherente, teniendo la aceptación de la sociedad. Vamos a hablar sobre la Constitución, la reforma de la... Ahora hablaremos sobre la reforma. Con respecto a la reforma de 1991, la reforma de 1991 son innumerables las posibilidades que se dan con respecto a lo laboral, pero para rescatar algunas, la encontramos en el artículo 53, donde hay unas palabras claves que para tener en cuenta son el derecho laboral, la favorabilidad, el indubio pro operario, la estabilidad, la irrenunciabilidad, derechos adquiridos y el mínimo vital. Seríamos bastante extensos si nos ponemos a explicar a cada una de ellos, pero hay algunas muy importantes, sobre todo enfocadas todas al beneficio del trabajador, aquella de la favorabilidad donde existan 2 normas en las cuales se debe aplicar aquella que es favorable al trabajador, aquella del operario en la cual 2 diferentes maneras de interpretarla, pero también se debe tomar aquella que es favorable al trabajador. También encontramos sobre la estabilidad, sobre la primacía de la realidad, pero no entraríamos a explicar a cada una de ellas porque no terminaríamos el tiempo que se nos es dado para la exposición, pero sí quería terminar con unas conclusiones las cuales han sido tomadas sobre las cosas que fueron consecuencias de los errores de las reformas laborales. Aumentó el desempleo, demuestra que las últimas reformas laborales no van dirigidas a reducir el desempleo, sino a precarizar las condiciones del trabajo. En efecto, el derecho del trabajo, el que reconoce y establece los derechos de los trabajadores, está en una profunda debacle, provocada de manera interesada por una política legislativa orientada a la creación de empleo fácilmente destruible y a reducir los derechos de los trabajadores y la protección de los mismos. En el plano teórico, las normas laborales se han convertido sin pudor alguno en un elemento de amortiguación de la crisis económica. De esta manera, el derecho capitalista del trabajo ha perdido su sentido originario y se ha roto el pacto básico entre capital y trabajo que las fundamentaba. Por último, está ya muy claro que a golpe de reforma laboral, lo que se ha conseguido finalmente es poner las normas laborales al servicio del capital, rompiéndose totalmente el pacto de partida entre capital y trabajo y traicionando una de las afirmaciones nucleares en la configuración del derecho del trabajo, aquella que decía ya en 1909 que el trabajo, la mano de obra, no es una mercancía. Muchas gracias.